Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una semana más a De Letras Contadas en Radio Top Music 5.2, que se emite a la vez en el canal YouTube Las Creaciones del Chamán. Esta semana tenemos como artista invitada a Maya B. Madison presentando su libro La Fuente Mágica. Como es habitual en la sección principal, solo puedo dar las gracias a los creadores y fundadores de Radio Top Music 5.2, que son Las Musas Oscuras, Ramónica, Rosemary, Pablo Manrique y María Carrillo, a Seyhan Joseph, titular de la emisora, y al director general, Willy Delgado. Aprovecho y les mando un saludo a todos. Y nada, hoy antes de pasar a la entrevista, os quiero contar un poquito quién es Amaya, para los que no la conocéis, y os situéis un poco en su trayectoria. Nació en 1979. Es graduada en Educación Primaria por la Universidad Camilo José Cela. Se siente maestra vocacional y lectora pasional. Eso la ha traído a este mundillo de la escritura. Disfruta viajando y descubriendo nuevos lugares. Con tan solo 17, decidió embarcarse a la aventura de vivir un año en los Estados Unidos. Y esa experiencia es lo que ha inspirado su primera novela. Ahora vive en su pueblo natal rodeada de viñedos y al abrigo de la Sierra Cantabria y de León. El león dormido de su cuento infantil, publicado en noviembre de 2016 y que corresponde a la serie infantil La Gran Hechicera. Es una soñadora con una imaginación desbordante que ya desde pequeña apuntaba maneras, puesto que siempre creyó en la fantasía. Se considera una principiante, una aprendiz constante, pero en su interior existen muchas historias por relatar y disfruta al máximo haciéndolo. No tiene límites a la hora de escribir y así que tal y como lee diferentes géneros, sabe a ciencia cierta que se atreverá a escribir diferentes historias. Ha pasado por diversas temáticas. Su mayor deseo, estar a la altura de todos. En su haber tiene en la colección La Gran Hechicera 4 cuentos: El león dormido, Las 4 brujas malas, El duende de las viñas y del que vamos a hablar hoy, La Fuente Mágica. También quiero contaros que ha escrito y publicado la novela El destino que cambió mi vida, con lo cual, poco a poco, va cumpliendo lo prometido, su sueño, adentrarse en distintos géneros y temáticas. Y antes de pasarle la palabra, quiero leerlos la sinopsis de el 4º cuento de la colección de La Gran Hechicera, La Fuente Mágica. Muchos habitantes de la villa están enfermos y el médico no encuentra solución. Los aldeanos se reúnen y deciden que es hora de invocar a la Gran Hechicera. Pero Jun también se ha contagiado. ¿Cómo llamarán ahora a la Gran Dama Blanca? ¿Podrán salvarse sin su ayuda? Lee esta nueva aventura y lo descubrirás. Ahora sí que sí. Muy buenas, Amaya, la audiencia es tuya. Pues hola, buenos días. Soy Amaya B. Madison. Buenos días, Avi. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Bueno, pues tal y como has dicho, soy profe de día y Catwoman de noche. Bueno, pues como entenderéis que durante el día estoy en el cole con todos mis alumnos, con mi alumnado, y por la noche y los fines de semana, siempre cuando tengo vacaciones, escribo mis historias. Pues como has dicho tú también, soy profe vocacional. Yo creo que desde pequeña tenía muy claro que o era peluquera o era maestra, y he salido maestrilla. Y Dice, bueno, pero si me dan una tijera me lanzo también, ¿no? Si hace falta, también, claro. que haga falta. Y luego también, o sea, desde pequeñas he vivido rodeada de historias. Vivo en un pueblo lleno de leyendas de brujas y de fantasía y de magia. Y por razones de la vida, yo me crié con mis abuelos y yo vivía a las faldas de mi abuela. Me pasaba el día enganchada. Y ella era una gran contadora de historias, igual que su madre, aunque ellas lo hacían de forma oral. Y yo creo que he dado el siguiente paso, que lo hago de forma escrita. Y creo que me viene esto de familia, esto de ser contadora de historias.
Bueno, adentraremos en esa temática porque tenía una pregunta por ahí sobre ello, pero bueno, ya nos he ido adelantando, eso es lo que tiene ser espontáneo y además que yo creo que es precisamente esa parcela que cuentas de la falda de tu abuela, de contar historias, de que viene de familia, es el meollo, ¿no? De dar el salto a querer explicarle al mundo tu capacidad creativa o tu origen ancestral en el mundo literario, ¿no? Pero antes me gustaría empezar con una pregunta que puede parecer un tanto peculiar, pero es la realidad, ¿no? Y es que yo, como mi nivel de inglés no es muy bueno, no he leído los títulos de las obras también en inglés, pero los has publicado en varios idiomas y a la vez en el mismo libro. Entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta. Vale. Uno, porque aparte de ser docente de primaria, soy docente de inglés. Yo trabajo en el bilingüe. Como bien has dicho antes, yo con 17 años me fui a Estados Unidos durante un año y entonces mi competencia en inglés, digamos que es un poquito alta. Y además, no solo los dos primeros también, tanto El León Dormido de Sleeping Lion and the Four Bad Witches, las cuatro brujas malas, también los tienes en catalán y los tienes en euskera, que el euskera es mi otra lengua materna. Ya en el tercero decidí ya apostar exclusivamente por el bilingüe castellano-inglés, porque era mucho más fácil manejarlos a forma nacional, a forma mundial, etc. ¿Por qué? Porque yo al final es lo que enseño. ¿Por qué? Porque al final el inglés es la lengua internacional. Al final, yo, mira, anoche tuve una cena y creo que estuvimos hablando de esto. Vale, que aunque el castellano sea o el español sea la segunda lengua mundial, la primera es el inglés. Y una de las formas de enseñar inglés es leyendo inglés y contando historias en inglés. Cuando tú escuchas la primera competencia activa, que es la escucha, es mucho más fácil porque los niños o las personas que te están oyendo están recibiendo un input en esa lengua. Y a través de los cuentos puede ser mucho más lúdico y divertido aprender esa segunda lengua. Ahora que estás diciendo eso, que me está pareciendo muy interesante, lógicamente, yo ya me imaginaba que iban por ahí los tiros, pero hombre, hay que contarlo y que la gente le resuene, ¿no? Y que de anda. Claro, la pregunta es, tú como profesora y con tu cuento, ¿te has permitido leérselo a tus alumnos o a otros niños usando esa contadora de historias, contándolo en inglés y en castellano para que vean el ritmo, la musicalidad y vean, pues seguramente, claro, un inglés más adaptado al cuento infantil, con lo cual comprendo que hasta yo lo entendería. ¿Cómo ha ido esa experiencia si ha sido así? Vale, yo personalmente a mis alumnos como tal no lo he hecho. A los que eran mis alumnos propios. A otros alumnos sí, en otras clases tal, porque aunque no parezca, Amaya es muy tímida. O sea, esta que está muy tímida. Y entonces, pero desde que salió el primero, amigos y compis de docentes sí que lo han probado en sus clases, porque, claro, al final, a mí la docencia es una parte muy importante de mi vida. Y que aunque tú te llevas, como digamos, dos cuentos por uno contándote lo mismo, aparte, para que tú consigas una mayor comprensión, también son cuentos ilustrados. La ilustración que tú ves te hace entender el contexto del trozo de texto que tú tienes en ese momento. Y además, para mí, creo que la comprensión es muy importante. Un niño, una niña, una persona que está aprendiendo a leer, puede leer muy bien de forma mecánica, pero no se ha enterado de absolutamente nada de lo que ha leído. Claro. Y para eso, mis cuentos, aparte de ser bilingües, en las que puedes trabajar dos idiomas, son ilustrados, en la que tú en la imagen puedes hacerte una idea qué es lo que está pasando. Además, contienen actividades de lectura comprensiva, menos el del duende, porque yo tengo una relación muy directa con mis lectores y lectoras
desde muy pequeños tienen muy claro lo que quieren y lo que no quieren. Y ellos me pidieron que, aunque cuando lo estaba preparando, aunque ya las actividades de lectura comprensiva estaban preparadas, me pidieron que les pusiera los perfiles de los personajes porque ellos querían pintarlos como ellos los veían en su cabeza. Qué bonito eso. Lo he hecho. Claro. Y luego, claro, es una extensión, aunque los libros se pueden leer de forma independiente hasta ahora. Esa es una pregunta que te quería hacer. Claro, los libros, perdona que te interrumpa, ¿se pueden leer de forma independiente o hay que empezar del primero al último sí o sí obligatoriamente? Los ¿Cómo va? tres primeros Sí, son relativamente independientes. vale. Puede haber una que haya una que se nombre, por ejemplo, en el segundo o en el tercero algo que pasó en el primero o tal, pero no es necesario para comprender la historia. Cosa que ya hay una evolución. El León, que es el primero, es el más cortito, es más pensado para niños más pequeños. Y sin quererlo, o sea, no era mi intención, o sea, esto ha surgido así, del primero al cuarto ya hay una evolución, a la vez que la evolución que tienen mis lectores de leer poquito a poquito una historia más corta, tal cual, el cuarto es muchísimo más largo y el quinto muchísimo más. La historia de la gran hechicera va creciendo a la vez que mis lectores y lectoras. Claro, eso es una experiencia preciosa, claro, como maestra, como creadora y como todo. Lo único que ahora, si me permites, no es por nada, pero vamos a intentar que no se líen, porque ahora yo mismo, alguien que nos escuche, está pillando más matemáticas que literatura, porque el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, un poco de follón. Vale. Entonces, León, brujas, duende y claro, no. fronte. Si quieres, para los que nos vean, podías enseñar, así ves algún Sí. dibujillo, y dices, mira, este es el primero, este tal. Y, exacto, mira, este es el El león. león dormido de Sleeping Lion, esta es la gran hechicera y este es el león dormido, ¿vale? Y luego una cosa que te tengo que contar, que todas las localizaciones que salen en todos los cuentos existen. Yo abogo por una lectura en familia, me da igual el tipo de familia, Ya. pero mola que los leas el miércoles por la noche o a lo largo de toda la semana, un trocito de cada antes de irte a dormir, por ejemplo, y el fin Claro. de semana hagas de dominguero y te vayas con papá, mamá, la tía, la abuela o la prima, quien sea, a recorrer todas las localizaciones que salen en el cuento. Esto me hace hacerte otra pregunta. Claro, esas localizaciones que salen en el cuento, que existen, ¿las has impregnado de la fantasía que tú ya creías de pequeña? Unas sí, otras ya directamente la tienen. Ya directamente la tienen esa fantasía. Mira, A ver, por ejemplo, a ti, que yo sé que tú tienes hijos y no vives relativamente lejos de mí, mira, esta es la plaza de mi pueblo y es donde está el ayuntamiento. anda. Pero si me voy un poquito más adelante, esta es la cueva de los usos donde Jun invoca por primera vez a la gran hechicera. Mira, no sé si se puede apreciar la piedra de la cueva. Todo lo que permita la cámara se puede, pero bueno, Y no será lo es mismo. prácticamente igual. Igual que el Para sitio. mí, eso es. Y luego, mira, en el último, claro, a ver si lo Pues el entiendes. de la fuente mágica, que es el que veníamos a hablar hoy en exceso, Sí, se ve este una sería. especie de, a ver, no sé muy bien qué es eso, si parecen árboles, rocas, ¿qué es eso? Cuéntanos. Es Además, el. para que nos escuche por la radio y no va a poder ver la imagen, más vale que le describamos un poco Vale, lo que pues estamos se hablando. trata del dolmen de la hechicera, que está en mi pueblo. Es un monumento funerario megalítico, el cual se llama el dolmen de la hechicera, en el que tiene concentradas muchas leyendas de brujas. Que esas piedras han estado ahí desde siempre, antes, mucho antes que nosotros, y la montaña que se veía detrás se llama el León Dormido. Ah, amiga, o sea que tú ya has ido jugando con todo lo que ya conocías y había para meter la historia que yo aquí lanzo, que sí es fantasía, muchas, o es leyenda, muchas cosas se han considerado leyenda, pero en el fondo
pueden ser verdad, ahí está, en nuestros ancestros, en otras conexiones que seguramente el ser humano tenía antes más con la tierra, con el más allá o con Dios o lo que cada uno quiera pensar, que luego conforme hemos ido desconectándonos y muriendo a la tecnología, eso se ha perdido y parece que sean cuentos de abuelos y de importancia, pero todos hemos sido en algún momento seres humanos encarnados en conexión absoluta y completa, donde no había otro wifi que el de la naturaleza. Así que ahí lo dejo yo también, para que cada uno lo reflexione. Vale, hablas de wifi de la naturaleza. Creo, bueno, no creo, sé que soy muy afortunada del lugar en el que vivo y que por no sé qué extraña razón, yo recibo ese wifi de la naturaleza. Es que bonito, A claro. mí, todo lo que me rodea, la sierra, las viñas, los diferentes picos, me cuentan historias. Bueno. Yo lo que hago es recibirlas y convertirme en el altavoz para contárselas a las demás. Para aquellas personas que no pillan la cobertura. Que no viene el wifi, ¿no? Sí, sí. Y entonces, mira, este sería el segundo, que es Las cuatro brujas malas, vuelve a salir Las cuatro la hechicera. El hijo de una amiga mía que sepas que dice que son 3 brujas y un zombie. Que son Llevan gorro y la que no lleva, como son, tienen así la piel un poco verde, son feuchas y malas y muy así esto, les dice que son 3 brujas y un zombie. Y bueno, hombre, alguna bruja habrá por ahí. La sierra vuelve a ser una gran parte importante de la historia, y estos son, se le llama los 5 dedos, y yo lo que veo son mis brujas convertidas en piedra y castigadas. El tercero, teniendo en cuenta el lugar en el que vivo, es el duende de las viñas, de Vineyards Goblin. ¿Vale? Yo soy hija nieta de viticultor. Yo nací y a mí me llevaban con el capazo a la sombra una cepa, porque el trabajo había que hacerlo igual. Claro. Y casi prácticamente aprendíamos a andar y ya estábamos recorriendo las renques. Yo venía de la Icastola en junio, comías y tu abuela te mandaba o a la viña tal porque ahí estaban desnietando o espreurando. Y aprendemos prácticamente a andar y a hacer también los trabajos de la viña. Y entonces esto también, o sea, es muy importante y yo creo que hay seres... Mira, vuelve a salir. Es que el dolmen es una gran fuente de inspiración. Si algún día tienes la posibilidad de venir, creo que sin bajarte del coche... Ya lo voy a anotar. Vas a notar lo que eso desprende. Hombre, yo ahora, aunque no me procede mucho porque la invitada eres tú, sí que voy a contar para que hablemos de esto un poco y que la gente pueda ver su capacidad mental, al menos, de decir, bueno, esto podría ser, ¿no? O, oye, pues si dicen que han notado algo, porque a veces cuentas eso, no, siento que es como si me hubieran chivado lo que tengo que escribir y tal, y alguno pues te mira raro porque dice, bueno, ¿qué se habrá tomado? Lo primero, ¿no? La mente humana española y tradicional es, anda, venga, ¿qué me estás contando? ¿Cuántas cervezas llevabas? Eso es lo primero, el primer impulso, ¿no? Yo tuve la suerte de haber ido a Stonehenge, ¿vale? Y allí le consideran en las piedras... Repite, ¿dónde dices que has estado? En Stonehenge. ¿Cómo se pronuncia? A ver, venga, que te estás riendo. Te he dicho yo que no quería usar el inglés, mírala. Bueno, pues, en Stonehenge de toda la vida, ¿sabes? En Spanglish. No, Heim sería más noruego, este es Stonehenge. Bueno, pues ese mismo. Ahí mismo, donde las piedras hay en el Reino Unido. Exacto, son muy duras y no hay quien las mueva, eso, vale. Sí. Bueno, yo ya he avisado, que mi inglés era un poco peculiar, distinto, vamos. Entonces, allí lo consideran el cuarto chakra, el chakra corazón de la Tierra. Y yo puedo asegurar que la conexión espiritual que se siente, que encima no puedes, bueno, supongo como todo. Antes la gente iba, lo tocaba, se llevaba piedrecillas, no sé qué, al final eso está vallado, porque si no ya no quedaría nada.
la conexión que se siente es muy, muy profunda y muy intensa. Entonces, claro, por lo que describes tú del paisaje de tu tierra, si estás en conectada, habiendo nacido allí, pues desde luego llegarán muchas historias y entiendo yo que habrá muchos más cuentos, así que bienvenidos serán. Ahí Pues, queda. y Bueno, y por ahora fin, cuéntanos, enséñanos el de hoy, que es la fuente mágica. ahí está la rubia otra vez. Ahí está la rubia Ahí hechicera. está Jun, que es la prota del primero, del segundo y del tercero, pero en este ya aparece un bichajo con los pelos así poco tiesos, que se llama Knights, que es el hermano de Jun. Y que sepas también, que se me olvidó decirte, que no sé si te has dado cuenta, pero las protagonistas principales de mis cuentos son mujeres. Sí, sí, que me Mujeres da, pragmáticas, decididas, valientes. está muy bien. Y a Yune se le describe en el primer cuento como la chica más valiente y lista de la aldea. Claro, es que está un momento, es que es el camino. Ahora queda, yo creo que ahora estamos en una época, y ya va viniendo, pero ya es una época donde las heroínas tienen que salir a la luz para que al final ya sean parejas de hombres y mujeres que vencen sus miedos y se apoyan unos y otros, donde de golpe el hombre puede tener un miedo, la mujer le ayuda y al revés. Y así de verdad iremos para la auténtica unión de la humanidad y no lo que hemos estado viendo hasta ahora. Lo digo con cariño, es que es necesario, pero luego habrá que equilibrar también, porque ahora tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿no? Esa es mi opinión personal. Pero bueno, de momento, como sigue habiendo mucho machismo en la Tierra y sigue habiendo muchos protagonistas masculinos, pues que se equilibre solo con femeninos, eso yo creo que es necesario para que no rompamos sobre todo el estereotipo de la princesa que Sí, grita sí, decidida, sí. que hay pobrecita que no tal. Pues es que Es que, a puede ver, tener... yo creo que no necesitamos las mujeres, no necesitamos un príncipe de brillante armadura, que también nos podemos salvar solas. Pero en este caso, lo que hay que llegar es a la solidaridad y al compendio del ayudarse entre personas indistintamente de su género. Exactamente, exactamente. Pero eso lo dejamos ahí porque esto del género y tal, No, de lo suyo. un lío que ni la Real Academia Española ya sabe qué hacer con ello a la hora de escribir, así que lo dejamos así. Pero es verdad que es importante y que bueno, que yo creo que puede servir de reflexión, sobre todo, pues bueno, de que hasta los mismos niños, ¿no? Que pues yo, un chico, ¿no? Digo, pues a mí me daría miedo esto y vi a una niña que lo lea. Pues a mí no, yo sería como Jun, ¿no? Entonces, eso está muy bien y que ahí salga, o yo te salvaría, yo te ayudaría. Y en otra situación al revés, porque todos tenemos miedos y tenemos cosas que nos limitan, ¿no? Entonces, poderlo hacer genérico, y no hablando de género, sino genérico normalizado, yo creo que es el camino, así que muy buena apuesta por tu parte y bienvenido al mundo tus creaciones. Voy a hacerte una preguntilla. Espera un momento, y no es el único estereotipo que creo que Ah, rompe tu lección. venga, pues suelta, venga. Otro de los estereotipos es siempre nos han vendido la historia de que las brujas son malas. Ah, eso también. En este caso, la gran hechicera es una bruja buena, la que conoce de hierbas, la que se comunica con la naturaleza, la que, o sea, él tiene una sabiduría que cualquier otra persona no tiene. Y, por cierto, yo tengo que aprender de hierbas porque si quiero seguir escribiendo de la gran hechicera va a tener que hacerme un momento herbolario que lo veas. Eh, pero luego además, o sea, si ves el segundo que hemos dicho, que es el de las 4 brujas malas, de Four Bad Witches, ahí hay una comparación de brujas buenas con brujas malas, pero en realidad la metáfora es personas buenas, personas malas. Exactamente. Esas están ahí en el universo y en el multiverso y en todos lados. Yo quiero aprovechar a que has contado lo de las brujas buenas, las brujas malas, y yo lo lanzo ahí. Claro, se nos cuentan historias, se nos cuentan cosas, nos habla de la quema de brujas que hubo en la Edad Media, de tal y que cual, y en el fondo, esta es mi opinión, no basada de la nada, ¿vale? Sí basada en cosas fundamentadas, pero cada uno debe tener una, donde esas brujas ya eran mujeres sabias que sabían sanar con piedras, con reiki, con hierbas, porque nos hemos acostumbrado a tomar un medicamento, pero el origen de ese medicamento provenía de la madre naturaleza, de las hierbas, de la plantita, del ungüento, de lo que sea
que creaban, ¿no? Y entonces, como eso daba la posibilidad de que si uno se ponía en manos de esa bruja, le podía sanar, le podía curar o hacerle cambiar la visión del mundo, o en el momento ir en contra de Dios, pues oye, las quemamos. Esa era para mí la visión de caza de brujas auténtica. Desde luego, ya bien lo has contado, Maya, que hay gente buena y gente mala, pero daba igual que fuera bruja o brujo o humano normal. Si uno es malo, y si uno es bueno. Ahí lo lanzamos también. Creo que en Dime. ese aspecto habría que remarcar dos cosas. Totalmente de acuerdo, suscribo todo lo que tú has dicho. Yo creo que en ese momento, con toda esa quema de brujas y demás que había, era uno, alguien que supiera, que tuviera conocimiento de algo que otros no sabían, causaba miedo y terror, entonces eso había que eliminarlo. Y dos, todo ese patriarcado en el que hay una mujer que es más inteligente que un hombre, que eran los que estaban en el poder, que hay que hacer con ello también, eliminarlo. Tal cual. Bueno, desde luego acabamos de descubrir, ha sido de una manera casual en esta entrevista en De Letras Contadas, en Radio Top Music 5.2 y en las creaciones del chamán, mi canal YouTube ahí, dando visibilidad posible por todos los rincones, que la literatura infantil puede ser la excusa perfecta para aprender a leer, aprender idiomas, hablar de las conexiones con la madre tierra, con la espiritualidad y con las leyendas que pueden tener más de realidad que de ficción. Así que ahí queda, ¿no? Yo creo que si la tecnología sigue a la par, podrá llegar un momento en que tus libros ya se convierten en un estado virtual, donde es un botoncito, lo leas en el idioma, huelas el aroma del dolmen, huela no sé qué, o tengas ahí una visita en 3D. Porque yo creo que ya solo falta eso para que la unión sea completa. Aunque bueno, una conexión con un libro sin nada de wifi, ni de cable, ni nada, eso también es maravilloso. Y eso es lo mejor del mundo mundial, el sentirlo, el olerlo, el de todo, es utilizar todos los sentidos. Exactamente, todos los recursos. Tenemos hasta un bocado, ¿no? Y más con... bueno, no te lo comas ahora, que si no, vale, vamos. Bueno, pues con esto, yo una pregunta allí, un poco más técnica tal vez, ¿no? Es que claro, has tenido que trabajar con ilustradores para que te hagan los libros, contándole lo que querías, tal, no sé qué. ¿Cómo ha ido esa fusión? ¿Cómo te has visto, cómo te has manejado? A ver, yo afortunadamente encontré la horma de mi zapato. Su nombre es María Sernagallo. Fue capaz de leer totalmente el mejunje que yo tenía en mi cabeza y hacerlo realidad. A ver, yo soy un pato mareado dibujando, no soy creativa mentalmente, pero llega a los dedillos y no tengo dedos, tengo choricillos. Pero pues alguna cosa buena tenía que tener aquí la señorita y sí que soy capaz de describirte al mínimo detalle lo que yo quiero en cada ilustración. Y como las imágenes yo también las veo en mi cabeza y tengo la gran suerte de vivir cerca de los sitios en los que pasan mis historias, yo no tengo nada más que acercarme, sacarle fotos y enviárselas al ilustrador o ilustradora. Entonces, estos cuatro ha sido una unión totalmente, una simbiosis, fotosíntesis completa. Con eso me llevas a otra pregunta que tenía por aquí, que era precisamente que cuando tú te imaginabas, ¿no? En este caso, pero bueno, vamos a hablar de los cuatro porque van todos a la par, pero bueno, o en la fuente mágica, el que tú me quieras contestar, o si el procedimiento es igual en todos, ¿qué te viene a primero? ¿La imagen o el texto? No sabría, que creo que es la historia en sí. O sea, a ver, tengo un secreto que contarte, mi última adquisición. Yo para ir al cole tengo 45 minutos de coche y en esos 45 minutos de ida y de vuelta, a mí mi imaginación fluye. O sea, pero fluye que yo no sé si pillo el wifi, la fibra o el 3G o el 5G. No sé cuál de ellos. Porque yo voy todos a la vez. Entonces yo voy de Álava a Navarra, en España, cambio de comunidad, pasando por La Rioja. Yo hago ahí un triplete. Y entonces, yendo, veo toda la parte navarra. De naturaleza, de montes, de... Tal. Volviendo,
veo mi sierra. Veo mi león, veo mis 4 brujas malas, veo la cruz del castillo, veo la cueva de los Usos. Y ¿sabes tú lo que es que la sierra me habla? Mi última adquisición, para que no se me vayan las historias que la sierra me está contando, es una grabadora para llevarla en el coche, porque lo de ir con el móvil y el coche, mal. Pero te lo va a coger la grabadora y a la vez que a mí me van contando, se lo voy contando a la grabadora. Así para cuando llego a casa, solo hay que transcribirlo y no hemos perdido grandes ideas que se han podido ocurrir en ese trayecto al trabajo. Pues está muy interesante. Yo creo que ya me contestas la pregunta que me suele gustar hacer a los autores, ¿no? ¿Cuál es tu forma de crear? ¿Qué proceso creativo? ¿Qué consejo le darías a un autor novel? Cómprate una grabadora y venga, a darle, ¿no? No es la solución que he encontrado para mi imaginación desbordante que cuando pilla camino, o sea, me refiero, es como Usain Bolt, o sea, es el hijo del viento. El proceso de creación, yo no sé, en mi caso, por ejemplo, con los cuentos, yo el día que lo escribo es cuando está totalmente creado en mi cabeza y yo empiezo desde el principio hasta el final, hasta que no pongo el punto fin, no te dejo de escribir. O sea, yo es que además soy totalmente brújula, pero es que yo para cuando lo redacto ya está totalmente compuesto en mi cabeza. Es que yo creo que cada maestrillo, nunca mejor Tienes un dicho, librillo, tiene su lógicamente. librillo. Yo intenté hacer con la segunda parte del destino, mi novela, intenté hacerme un organigrama con 2 corchos, tal. Incapaz de seguirla. Incapaz. O sea, yo tengo, o sea, ¿cómo lo creo? No, es que es algo aquí, es dentro de la cabeza. O es un sueño, o es como una especie de voz que te hablara, que no estoy bueno, un poco sí, porque pasé en escritora hay que tener ese puntito, como algo que te hablara y te estuviera contando y hacia dónde quieres ir, porque igual tú como autora, pues no, mira, ahora voy a contar esto, no. Viene el personaje de turno y te dice, no, yo no quiero ir para la derecha, yo quiero ir para la izquierda. ¿Qué haces con eso? ¿Quién manda? ¿Mandan ellos? Sí, 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 es una manera muy interesante de contarlo, pero es verdad. Lo digo porque a mí también me pasa y es una pregunta que sí que me gusta hacer, ¿no? Lo que pasa es que tú ya lo has dicho desde el principio. ¿Tú sientes que a veces te chivan o te dicen lo que tienes que escribir o piensas como si alguien te dijera lo que tienes, está, no sé qué? Y no puedo decir que todo el mundo me haya dicho que sí, pero yo podría asegurar que entre las entrevistas que estoy por aquí, por Instagram y tal, pues un 90% de los autores y autoras que he entrevistado me han dicho que en algún momento sienten que alguien les dice lo que tienen que escribir o entran en una especie de estado zen o se ponen allí que casi no saben tal y salen, luego se lo miran, se lo leen y dicen, ¿esto lo he escrito yo? Digo, pues no sé cuándo ha pasado, ¿no? Yo estoy convencida que hay muchas veces que yo he hecho escritura automática. Esa es otra. Luego lo leo y dices tú, ¿esto? Y creo que en mi caso, teniendo en cuenta, tal y como te he contado, todas las historias que me contaba mi abuela, ahí hay como un pozo, un algo en el que yo veo algo o voy a un sitio y me hace sentir algo que hace que, como si hubiese una chispa y empezara mi mente a crear un algo y cuando ya está completamente creada, desde la primera letra hasta el último punto donde pone fin, no para. Mi mente no para. Es que es Sí, lo que yo creo que a mí me pasa. También he pasado por el bloqueo del escritor, ¿eh? sí, nos pasa a todos también, obviamente. A mí el confinamiento no me sentó nada bien, uno, porque soy de campo, soy más de campo que las flores. Dos, soy total. Soy totalmente de sentimiento, de sentir, del piel con piel. Y todo eso, con el confinamiento, el bichito y demás, Ha se sido me todo lo dio. contrario. Hombre, en tu caso, además, estás contando que un gran porcentaje, cuando sientes esa inspiración para que se meta en tu cabeza y ya tengas claro antes de escribirlo, es cuando pasas por la sierra, cuando conectas con lo que hay, ¿no? Y no podías salir de casa, de alguna manera te estaban interrumpiendo el wifi, por decirlo así, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, hay quien está en su casa, se lo imagina todo, se inspira, se pone ahí y tal. En tu caso necesitas esa unión de lo que viviste de niña, de las leyendas que hay
Y luego pues uno puede ampliar un poco y de los elementales que vivan ocultos en la naturaleza, de las hadas o los duendecillos, si alguien quiere creer en ello, que te chiven y oye, que tengo una historia, se la voy a contar a Maya, se la voy a transmitir y me comunico. Ahí queda ese proceso bueno, que al fin y al cabo uno puede pensar que los escritores estamos locos, pero cuando luego preguntas esto a varias gente, varios escritores de distintos sitios y nacionalidades y de edades, y casi todos coinciden, pues igual es que funciona así esto. Yo ahí lo dejo, ¿no? Igual funciona así. Prueben, señores y señoras, chicos y chicas, No, que yo tenéis... creo que es como que hay que abrir un puerto que tenemos. Exactamente. Lanzaros a escribir vuestras historias, usar técnicas. Desde luego hoy hemos tenido con Amaya la oportunidad de buscar algo precioso que es visita tus alrededores, busca lugares especiales que te permitan estar contigo mismo y a lo mejor entonces te vendrá la historia. Da igual si uno siente, si se la han chivado o se ha salido de dentro. Lo importante es que si el lugar, el espacio, tiene unas connotaciones especiales, transmite una energía, que la transmite lógicamente, y uno la percibe y puede sacar historias maravillosas, pues igual con suerte algún día estéis por aquí en De Letras Contadas y para mí sería un honor entrevistaros. Ahí lo lanzo porque me gusta potenciar esa creatividad y ese aprendizaje de la experiencia que hemos tenido los autores que vienen aquí, ¿no? Y nos cuentan. Así que si alguno tiene dudas de es que yo en casa me bloqueo porque no me llega el wifi, sal a la naturaleza y nos lo dices. Yo no sería la primera vez que cojo camino para arriba, para la sierra, y con el cuaderno y en ristre y bolí. ¡Ahora! Venga, para adelante, claro que sí, a lo Bueno, clásico. pues de este, que es en el que estamos, que es la fuente mágica de Magic Fountain, tengo muchas cositas que contarte. Para empezar, los 3 primeros son autopublicados. Yo he llegado como a Maya hasta donde he podido. Pero llegó un momento en el que yo necesitaba que mi hechicera, que Jun, que el león dormido, que mis letras, mis puntos y mis comas llegaran mucho más allá. Y de repente, gracias a Chema Sandoval, Virginia de Letras, Virginia Bonilla, apareció en mi vida. Y gracias a ella, La Fuente Mágica ha sido publicada por Pluma de Sueños, que yo estoy súper contenta porque además también me han dado toda la libertad del mundo para seguir en la misma línea, porque si no ya no sería la misma historia. Claro, es importante. Y esta historia estaba escrita desde hace 2 años y medio, pero claro, con todo el confinamiento y todo, siempre se había quedado ahí un poquito como aparcada, y sin quererlo, aquí la rubia, pues había hecho un poco de bruja ella, y predice un poco una pandemia. Ahí lo dejo. Eso hace 2 años y medio, Sí. lo predijo ya. Sí, la rubia me contó. Lo que pasa es que en este caso, gracias a la magia de la gran hechicera, en la que hace un brebaje con una fuente muy mágica que hay en mi pueblo, que es la fuente del cubillo, es mi Moderna, mi Pfizer y mi Janssen Janssen esta, la que te dé el pelazo, esa magia de la hechicera que cura a todas las personas, todos los aldeanos de la villa. Y lo mismo, vuelve a ser un cuento ilustrado en inglés y en castellano, introduciendo ese nuevo personaje, que es Enaix, que es muy simpático el tío. Vuelves a tener unas ilustraciones que flipas, que esta es la plaza de mi pueblo desde otra perspectiva y ahí tienes la fuente de la plaza, pero que no es la fuente mágica. Pero no te digo yo si ahí llega el agua de la fuente del cubillo o no. Eso tendrás que venir a Y decir investigar. eso, claro. Y volvemos a tener las actividades de lectura comprensiva. Y un truquillo. Si encontráis al lector o lectora que está con el librillo del revés, está haciendo trampas. Porque también he puesto las soluciones, que no soy tan mala. Está muy bien, es muy didáctico, busca la interacción con el lector, darle la vuelta, mirar, tal, estar ahí interactuando en un momento en que
socialmente parece que o es la tele y la tablet o no es otra cosa, y eso es una gran labor con una línea que tú has querido llevar y que Pluma de Sueños te haya permitido seguirla, pues eso, chapó, chapó por el mundo editorial, porque a veces uno no sabe dónde se mete ni cómo va a ir la cosa, y eso es de agradecer que te hayan apoyado desde el primer momento. Es que tú no te puedes imaginar para mí lo importante que es que ahora mismo la fuente esté en Estados Unidos. Pero yo tengo, claro, o sea, como tal y como has dicho, yo con 17 años me fui a Estados Unidos. Ahora mismo pueden conseguir mis libros. Mis amigos sin familia en Estados Unidos han conseguido uno de los libros. Qué Ya bonito. más. Luego está en México, está en Colombia, en Argentina, yo qué sé, hay todo el cono sur, que yo me pongo loca. Entonces, es una verdadera pasada en la que otras personas de diferentes partes del mundo tengan acceso a él. Y con un poquito de suerte, igual si podemos, irán los otros 3. Ya, están llegando, están llegando. Está llegando ahí. Bueno, claro, no, es una opción interesante, y de hecho yo tenía también la pregunta que suelo hacer, ¿no? Que es, ¿qué prefieres? ¿Autopublicado o editorial? Y en este caso, tú has contado tu experiencia, ¿no? Que, bueno, tal vez la casualidad, el destino, la suerte, lo que sea, ha hecho que caigas en manos de una editorial que ha sabido mimar y cuidar tu, entre comillas, producto. Suena mal decirlo así, pero es la realidad, ¿no? Un producto vendible que conlleva, pues, tu esencia, ¿no? Y cuando uno termina, pues con algunas editoriales, que las hay, y muchas, que Esa engañan, experiencia también la tuve. eso también la tuviste, esa experiencia. Pues Sí, bueno, por eso yo desde el principio, incluso cuando me llegó el contrato, hasta que yo lo acabé firmando, porque te cuesta, o sea, porque hay muchas personas que no, que se valen de tus ilusiones. bueno, vamos a dejarlo claro, que son malas. Vamos a empezar por ahí. Hay muchas personas que son malas, y entonces, Mira, Xavi, donde puedan sacar dinero, les da igual lo que sea. Ya está. a mí ahora mismo hay una editorial que me debe más de 6.000 pavos Por ejemplo. y que ni los he visto Y lo vas a ver. ni lo voy a ver. Pero bueno, hay que quedarse con que eso nos puede servir de consejo, ¿no? Sobre todo a estos autores o autoras que quieren empezar, y quedarse con que aún así lo que nos sucede a la mayoría de los autores, y yo me incluyo, es que una vez has visto eso dices, ¿qué hago? ¿Me vuelvo loco y permito que me pisoteen los sueños, o sigo y aprendo de la experiencia y veo para dónde voy y por dónde me decanto? Porque al fin y al cabo la vida son experiencias, y alguien puede tener la suerte que has tenido tú y directamente entrar en una editorial como Pluma de Sueños y que le vaya todo estupendo. Y entonces, cuando alguien diga, a mí una editorial me estafó, mire con cara de sorpresa como diciendo, ¿eh? Pero los hay. O, por ejemplo, autores que son autopublicados, que han sabido generar un marketing adecuado, y todo lo que se hacen y se genera es para ellos, y se han montado ahí su historia y les funciona muy bien. Y luego otros, donde yo me incluyo, que hacemos lo que podemos y vas avanzando, y cada experiencia es un grado, y lo que no puede morir es la ilusión. Porque si uno se queda con que quería llegar hasta aquí, ha llegado hasta aquí, entre medio ha habido rosas con espinas, y dices, mejor lo dejo, ya la muerte. Ahí es donde pierdes. Mira, a Exactamente. partir de base, que hoy en día, tal y como está la literatura, aquellas personas que pueden vivir de la literatura son 4 contaditos. Exactamente. Pero si tú tienes cosas que contar, si tienes historias que escribir, la cuestión es no perder nunca la ilusión. Hay diferentes caminos. Tú decides o tú ves cuál es el que a ti te conviene. Pero la cuestión es siempre seguir hacia adelante. Para atrás, ni para coger impulso, dicen, ¿no? Y es Exactamente. un tras otro. ¿Quién te decía a ti que lo mismo estás hablando con la J.K. Rowling Villareja? Por ejemplo, claro, claro. En el pueblo se llama el Villar y a los del Villar le llaman Villarejos, Villarejas. Pues sí, esa es un poco la explicación, yo creo, con la que hay que quedarse, ¿no? La esencia creativa y la esencia que a mí me gusta plasmar y dejar aquí en De Letras Contadas, porque si no, uno tiene un sueño, tiene la necesidad de contar algo, y yo qué sé, es que a veces el regalo puede ser, en este caso, ¿no? Tú escribes un cuento infantil y luego que te vengan
niños esperando la segunda parte, la tercera, que te cuenten no sé qué, que te digan que han ido a pasear por no sé dónde y han sentido que les hablaba o que se les comunicaba no sé cuántos. Eso ya es un proceso de satisfacción para el autor creativo que no se puede pagar con dinero, porque eso es sinceridad absoluta y es la verdad. O sea, cuando alguien te dice que le ha gustado, pero le ha gustado de verdad, porque le ha llegado no sé qué, que era el mensaje que tú querías transmitir, ese es el regalo para los escritores y las escritoras, ¿no? Lo demás, que tiene más ventas, que te da algo más de dinero, que algún día puedes vivir, eso es, ya, si está en tu camino, vendrá, por una zona o por otra. Pero si no, querer de lanzar en el mundo de ser escritor o escritora, pensando que vas a ser un bestseller constante y que te vas a ganar la vida con ello, cuando hay más de 70.000 libros solo en España cada año, es que dan ganas de no empezar. Entonces, claro, no. Pero es hacer tu caminito. Exacto, exactamente. Junto a otros caminitos. Exactamente. Así que abriros camino, crear y quién sabe si esas historias llegarán lejos y son necesarias para contar. Eso seguro. Queda poquito rato del programa y no me querría despedir de Amaya sin que nos contara otra faceta bastante interesante que tiene en un programa semanal. Ese programa lleva por título, atención, cójanse bien, La Bruja de las Letras. Entonces eso estaría bien que nos contaras un poco, para las que no saben lo que es, claro, yo ahí voy como alumno aventajado, en qué consiste y dónde te pueden escuchar y ver. Espera, Amaya, un segundo, que se te ha ido el micrófono. No sé qué ha pasado. Te has quedado en silencio. Hola. Vale, ahora sí, digo, bueno, digo, nos lo va a contar y justo no hay nada. Me he autocallado a mí misma. Por si acaso, por si acaso. Bueno, pues que sepáis que todos los martes me convierto en la bruja de las letras. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga el gorrito? Venga, ponte el gorrito. En el que se hace el programa. Mira. Pues Amaya B. Madison se caracteriza para ser su programa La Bruja de las Letras y para los que no veáis la imagen, pues lleva un gorro de bruja bonito con la punta hacia arriba para pillar la conexión del wifi como si fuera la Torre Eiffel. Y totalmente. Luego también hay una escoba. Exactamente. Hay diferentes bolas de cristal. La grandota es la que sale en el programa donde llega la energía del cuchuclún. Pero ahora explica de qué va, porque claro, uno ve el gorro, la escoba, la bola de cristal y dice, bueno, ahora me va a sacar las cartas del tarot, ¿de qué va este programa? No, esa es Esperanza Gracia, que esa es la de si hay algo que te inquieta, que te atormenta. Esa llamas a la Esperanza Gracia al 906. No. Mi programa es La Bruja de las Letras, en el que hablamos de literatura de forma desenfadada, divertida, en el que hago entrevistas a compañeros, en el que nos gusta la música, en el que nos reímos, que le echamos mucho humor, que es otra forma de hablar de literatura, de diferentes géneros, o sea, hay tantos géneros como personas en el mundo, en el que bailamos, en el que nos reímos, y es darle una vuelta de tuerca al hecho de las entrevistas a un escritor, porque yo creo que cuando estamos de promoción, claro, yo también soy autora, acabas en 37 programas en los cuales te preguntan todo el rato lo mismo y ya te saben las respuestas de carrerilla. Exacto. Y es o la forma que tiene la bruja de las letras, o sea, sé yo, esto de la personalidad múltiple. Cuando hablo de ilustraciones, yo te pregunto, ¿tú pintas o a ti te pintan? Por ejemplo. Es una forma diferente de preguntar, de echarle mucho humor, en la que, yo qué sé, o sea, y sobre todo es mucha magia, en la que todos y todas las compañeras que pasan tienen algo que contar, que todas las historias que de momento han ido pasando han sido maravillosas, y el martes que viene va a ser que no sé a quién tengo. No sé quién será, no tengo ni idea. No sé. Bueno, otra cosilla, que sí que está muy bien, pero dinos ahí dónde te pueden encontrar, en el Facebook. Vale. Y además, ¿a qué radio pertenece también el programa? Vale, teniendo en cuenta que por las nuevas tecnologías a las que yo todas las semanas le pongo 2 velas negras,
Se emite en directo en Facebook, en mi perfil personal, todos los martes a las 9 y 2 horas después en Radio Top Music a las 12. No, 3 cuando acaba a las 10, 2 horas después en Radio Magic Internacional a las 12 de la noche, la hora de las brujas, para aquellas personas nocturnas. Y luego, espérate tú que me lo sé, son las 5 en México y las 7 en Argentina. Magic Internacional, con la bruja de las letras, para que te rías un rato, que le echamos mucho humor, mucha gracia y hacemos lo que podemos. Exactamente, eso se trata. Bueno, además es una manera de, hablando, si me permites, parafraseando todo este mundo onírico, fantasmal que estás usando, ¿no? Es una manera de quitarte tus propios miedos, tus propios fantasmas y tu timidez que has confesado aquí que tenías, poniéndote el gorro, transformándote y dejando salir a tu niña interior, a tu hechicera que tienes ahí dentro, que también es rubia, entonces ahí tiene que haber una conexión de algún tipo para que la magia y la fantasía con la que has creído de pequeña pues se pueda manifestar y además a través del humor con entrevistas muy interesantes que ya sabéis dónde las podéis encontrar. Y ahora, que no hay que olvidarse, hoy Amaya ha venido en calidad de invitada, de escritora, de autora, de creadora. ¿Dónde podemos encontrar tus obras? En especial la de La Fuente Mágica, y que ya sabemos que es Pluma de Sueños, pero cuéntanos, a ver. Pues en todas las librerías y plataformas digitales, tanto aquí en España como en diferentes lugares del mundo. Si hay alguien que se siente interesado al otro lado del charco, hay unos links específicos que te llevan directamente hasta La Fuente Mágica, en el que próximamente llegarán los otros 3. Estamos en ello. Las cosas despacio van despacio. Y luego incluso todo lo que sea nacional, por redes sociales me pueden escribir directamente, o al email La Gran Hechicera, que es La Gran Hechicera con H y TX, porque al final yo soy del sur del País Vasco y me tira un poco la madre tierra. gmail.com. O sea, ahí estoy encantada de enviártelo firmado, con algún tipo de detalle y lo más pronto posible. Por eso, sean librerías, plataformas digitales, por cualquiera de las, pues tanto por Facebook como Amaya B. Madison, como por Instagram Amaya B. Madison, y el correo lagranhechicera@gmail.com, igual que la colección. Y ahí yo te contesto que soy totalmente accesible, que soy la mallita del pueblo, ¿no hay otra? Bueno, pues ya sabéis dónde podéis encontrar las creaciones de Amaya, donde podéis verla pues haciendo entrevistas y sacando la bruja interior que lleva adentro para, sobre todo, ¿para qué? Para dejar claro, que las letras son muy importantes en el mundo y que las brujas malas son a veces un cuento chino, con todo el respeto a la comunidad china, y hay que potenciar pues la bondad, la magia buena, la magia blanca, la capacidad de cambiar el mundo que todos tenemos y que se puede transmitir a través de la palabra, de la imagen y de la risa, que es un proceso de decoración muy bonito. Así que yo creo que con eso llegamos al final del programa, no antes sin que te despidas o que mandes algún consejo a quien te apetezca. Bueno, pues para empezar, quiero darte las gracias a ti por haberme invitado, sobre todo a Virginia Monilla y la Agencia de Letras, porque sin ella todo esto que a mí me está pasando en los últimos meses no sería posible. A Pluma de Sueños, mi editorial, por dejar que mis letras vuelen, aunque yo todavía no me haya subido a la escoba con ellas, todo estoy dispuesta a hacer las Américas. A todos aquellos autores y autoras noveles que quieran empezar, que tengan una historia que contar, que nunca se rindan, que no pierdan la ilusión, que pidan consejo a gente que ya estamos en esto, que yo soy una mera aprendiz, pero igual ese caminito que llevo hecho por delante es un poquito más de lo que saben ellos. Mi abuela decía que la madre de la ciencia es la experiencia. Y poquito a poco, día a día, tal y como yo aprendo de otras personas que llevan aquí muchísimo más tiempo, creo que entre nosotros nos podemos ayudar,
que la competencia entre autores debería ser una competencia sana, de un trabajo cooperativo, que creo que quedan historias maravillosas por contar, bien sea de mi pluma, de la tuya o de la del vecino del quinto, que espero que mis historias de la gran hechicera y todo lo que esos personajes y esa magia y esas hadas, gnomos, llámalo X, los unicornios, me quieran contar, que yo tenga salud y capacidad para contarlas todas y yo qué sé, y que creo que y espero hacer un poquito más feliz a personas que lean mis historias. Con eso me conformo. Y si les llego a hacer sentir lo que yo siento cuando a mí la sierra me cuenta historias, si lo sienten solo un poquito, ya me doy más que satisfecha. Pues con estas palabras de Amaya damos por finalizado el programa de hoy en De Letras Contadas, un testimonio claro, emotivo, franco y directo para que las letras sean de las brujas, de las hadas y hasta de los unicornios. Con eso nos despedimos, no sin antes agradecerte tu presencia, haber venido aquí también, y nos vemos la semana que viene en otro programa de la radio. Hasta luego.